Hubo que esperar más de una década, hubo que esperar hasta 2008 para volver a ver a Indiana Jones en las pantallas de cine. Y esta nueva aventura, que se llamó El Reino de la Calavera de Cristal, dejó a todo el mundo un poco frío. Muchos fans de la saga se decepcionaron porque, bueno, no era lo que esperaban. La pregunta es, ¿qué esperaban? Lo que no esperaban, por supuesto, era encontrarse extraterrestres en una película de Indiana Jones. Y hasta cierto punto tiene lógica que no lo esperaran, porque Indiana Jones hasta ese momento había sido un buscador, sobre todo de objetos religiosos. Al menos en las películas. Obviamente se hizo una serie, sabemos que hubo cómics, hubo libros en los que Indiana Jones buscaba de todo, ¿no? Pero digamos que la parte canónica, las películas de Steven Spielberg, Indiana Jones se había sumergido, como hemos visto, en la religión judía, en el hinduismo, en el cristianismo y la historia medieval, siempre detrás de objetos religiosos. Y de repente, año 2008, aparecen los extraterrestres, o seres interdimensionales, ¿no?, como los queramos llamar, en una película de Indiana Jones. Y la gente hizo, no me cuadra. Bueno, en realidad cuadra absolutamente todo, todo, y tiene todo el sentido del mundo que nos encontremos en esta nueva película con calaveras de cristal de supuestos aliens que vinieran a la Tierra para hacer arqueología. Pensad en una cosa, cuando comienza la película, nosotros tenemos un letrero que nos dice Nevada 1957. Bien, Indiana Jones hasta ese momento había sido un arqueólogo de los años 30. Hemos visto que teníamos aventuras en 1936, 1939, 1934. Claro, la arqueología de los años 30 no tenía nada que ver con la arqueología de finales de los 50. Pero es que además esta película no es tanto una evolución de la arqueología o de los objetos arqueológicos, que también, ahora lo contaremos, ni siquiera un desarrollo del propio personaje, sino un desarrollo de la propia historia del cine. Es decir, las películas que se habían estrenado en los 80 eran un homenaje al cine que se hacía 50 años antes. Los seriales de aventuras de los años 30, esas iconografías que luego derivarían en Charlton Heston, en Humphrey Bogart, en El Tesoro de Sierra Madre, en El Secreto de los Incas, en ese sombrero, en esa chupa de cuero que no te la puedes quitar nunca. Pensad, como hemos visto en Busca del Arca Perdida, Indiana Jones está excavando en Egipto. Nadie excava en Egipto con una chupa de cuero en el desierto, os lo garantizo, pero él tiene que mantener una estética, la estética de las aventuras del cine y de las series de aventuras de los años 30. Sin embargo, esta película se estrenaba en la primera década del 2000 y tenía que hacer homenaje al cine que se hacía 50 años antes. ¿Qué cine o qué películas se estaban haciendo a finales de los 50? Las películas de ciencia ficción. Aquellas películas malas, clásicas de ciencia ficción en blanco y negro, donde se veían platillos volantes colgando de un hilo de nylon. Pensad, por ejemplo, que todas las películas de Indiana Jones tienen una escena asquerosa con bichos. Todas. En Busca del Arca Perdida tiene un pozo lleno de serpientes. El templo maldito, antes de llegar a la zona del templo donde se rinde culto a Kali, hay que atravesar una zona que está llena de escarabajos, cucarachas e insectos que crujen al pisarlos. En la última cruzada había que atravesar unas catacumbas infestadas de ratas. Bien, pues no sé si recordáis la escena de bichos asquerosos que encontramos en el Reino de la Calavera de Cristal. Son hormigas. Hormigas devoradores de hombres. ¿Por qué? Bueno, pues recordad esas películas de finales de los 50, de aventuras, que se llamaban Cuando ruge la marabunta. O acordaros también de esas películas de ciencia ficción con monstruos gigantes de cartón piedra, de hormigas que devoraban a la humanidad porque se volvían gigantes. Ese tipo de cine es el que conmemora esta película. Y por tanto tiene que ir a una ciencia ficción que incluya estos elementos. De ahí la idea, que no es descabellada, de decir, incluyamos extraterrestres en el Reino de la Calavera de Cristal. Pero además hay otro elemento que se añade, y es que un arqueólogo de los años 30 jamás tuvo que lidiar con la pseudociencia que hablaba de aliens ancestrales.
Pero un arqueólogo de finales de los 50 y sobre todo de los 60 se tuvo que enfrentar a personajes como Erich von Däniken, luego vendría Graham Hancock. Es decir, en los 60 hacen aparición los dichosos aliens ancestrales, aquellas civilizaciones extraterrestres que habrían venido y habrían enseñado a las civilizaciones antiguas el patatín y el patatán. Por lo tanto, un arqueólogo de principios de los años 60 tendría que haber mamado en la universidad el pelear, el bregar con estas teorías de supuestos extraterrestres construyendo las pirámides. En los años 30 esto no existía. Por lo tanto, también es una evolución de la propia arqueología, de la propia pseudoarqueología y de todo el elemento del misterio que siempre engloba el mundo de la arqueología y que está presente continuamente en el mundo de Indiana Jones. Y de repente, Indiana se encuentra buscando unas calaveras de cristal que son aparentemente extraterrestres. Bien, para generar este concepto de calavera de cristal, cogen o toman dos elementos muy interesantes del mundo de la arqueología. En la película nos enseñan unas calaveras translúcidas, de cráneo alargado, de ojos almendrados y, por supuesto, con una serie de poderes místicos o mágicos, que tampoco es que se terminen de explicar muy bien, pero que sabemos que son peligrosos, cuanto menos. Bien, esta calavera aúna dos elementos históricos y arqueológicos que son muy interesantes. El primero, por supuesto, es que es una calavera de cristal, y las calaveras de cristal existen. Se pueden encontrar en multitud de museos en todo el mundo. La más famosa, la más importante, es la llamada calavera del destino o calavera de Mitchell Hedges, porque la encontró supuestamente un hombre y su hija, que se llamaba Mitchell Hedges, en un yacimiento arqueológico en Belice, un yacimiento arqueológico maya. Bien, aquí tenemos una réplica de esa calavera, o de esas calaveras de cristal, que podemos ver, ya digo, en museos como el Museo Británico, en Londres. No era raro encontrar calaveras o asimilar calaveras a la cultura maya. Lo que era extraño es que estuvieran hechas de cristal de cuarzo. ¿De dónde provenían estas calaveras translúcidas? Bien, a finales del siglo XIX se presentó en el Museo Británico de Nueva York un coleccionista, un anticuario, que no tenía mala fama ni mala reputación, con hasta un total de 12 calaveras de cristal. La primera de ellas era relativamente pequeña, mucho más pequeña que esta. Él decía que las había ido encontrando, o que las había comprado a arqueólogos que habían estado excavando en distintos yacimientos pues, del entorno de Honduras, Guatemala, Belice, yacimientos mayas. Claro, el Museo Británico rápidamente se fascinó por la belleza de estas piezas e empezó a investigar. Ya digo que no es raro encontrar calaveras relacionadas con el mundo funerario maya. Lo raro es que sean de cristal. Suelen ser o bien calaveras normales o calaveras que han sido recubiertas con piezas de piedra o de cerámica de color verde. En fin, todos tenemos en la cabeza, por ejemplo, la máscara del rey Pacal, ¿no? que juega un poco con esa línea estética. Claro, la calavera de cristal llamaba mucho la atención y había que ponerse a investigar si eran verídicas o no. Y el Museo Británico se lo tragó. Investigó a este hombre, que se apellidaba Boban, no vio que hubiera motivos para dudar de él y compró muchas de estas calaveras. Hoy en día hay hasta 9 calaveras de cristal todavía repartidas por el mundo. Ya digo, la más famosa la podéis ver en el Museo Británico. Claro, se suponía que tenían una serie de peculiaridades. La primera es que, al igual que la calavera de la película, tenían algún tipo de propiedad mágica, curativa, pero la segunda era su manufactura, era su talla, era muy rara, porque estaba tallada, estaba pulida en contra del eje de la propia piedra y con una perfección que la convertía en un opart, un objeto fuera de su tiempo, que es algo muy de moda también a partir de los años 60. Bien, la cuestión es que con el tiempo todas estas calaveras se han ido analizando y a día de hoy sabemos que, por desgracia, absolutamente todas son falsas. Y absolutamente todas se han conseguido rastrear hasta un pueblecito pequeño de Alemania, donde había una serie de talleres de orfebrería, precisamente especialistas en tallar cuarzo,
donde parece ser que Vauban se había compinchado para ir creando este tipo de piezas, hacerlas pasar por piezas arqueológicas mayas y vendérselas a los museos. Vauban se hizo rico, el Museo Británico quedó como tonto, pero las calaveras de cristal se hicieron tan famosas que todavía a día de hoy hay gente que busca y compra miles de estas calaveras que supuestamente salen de los yacimientos arqueológicos de Centroamérica. Por lo tanto, el objeto arqueológico existe, aunque no sea verídico, tiene una supuesta vinculación religiosa y mágica con el mundo maya, pero ninguna, absolutamente ninguna, de las calaveras de cristal tiene forma de cráneo alargado o de cráneo abovedado. Y aquí es donde viene el segundo elemento interesante que tomaron para la película del Reino de la Calavera de Cristal, que es, y en la película aparece y se menciona, los restos arqueológicos de determinadas civilizaciones precolombinas, generalmente preincas, como pueden ser las de Nazca, culturas de Ica, de Paracas, donde sabíamos, por los restos arqueológicos como este, que es uno de los cráneos más famosos que proviene de las tumbas excavadas en Chongos, en el año 1924, que había una cierta élite que se identificaba del resto de la población por una transformación, una alteración física, que era alargar los cráneos desde que eran niños. A los niños se les entablillaba la cabeza con unas vendas y unas pequeñas tablillas, de modo que el cráneo se desarrollaba de una forma diferente y se alargaba hacia arriba. Es simplemente una forma de distinción social. No tiene absolutamente nada que ver ni con extraterrestres, sean o no sean ancestrales, ni con dioses, ni con... Es como decir que las mujeres jirafa de Tailandia se alargan el cuello para parecerse a los extraterrestres. No. Simplemente es una forma de distinción cultural, como hay otras tribus en África que se hacen escarificaciones o se ponen platos en los labios, ¿no? Ahora, esta cultura también es la que creó y generó las famosas líneas de Nazca en el desierto de Perú, y que rápidamente fueron asimiladas por estos pseudocientíficos que comenzaron a hablar de aliens para relacionarlo con extraterrestres que venían de otros lugares lejanos para enseñar a la humanidad, vete tú a saber qué. Claro, tenemos líneas de Nazca relacionadas con extraterrestres en los primeros libros de pseudociencia, tenemos una civilización, esta misma, que alarga cráneos para parecerse a esos hombrecillos verdes que empezaban a aparecer en Roswell, tenemos la calavera de cristal, que es un elemento mágico, juntamos esta forma con el objeto mágico, que es la calavera de cristal, y el resultado es un alien, un extraterrestre de cabeza alargada, con un esqueleto de cristal y propiedades mágicas, convertido en un dios al que estas civilizaciones adoraban. Como veis, la trama de la película es la cuadratura perfecta de un círculo, que es la arqueología de los años 60. Y tiene todo el sentido del mundo, por tanto, que Indiana Jones se las tenga que ver con extraterrestres. Porque estamos hablando de cine, de ciencia ficción, de finales de los 50 y principios de los 60. Incluso tenemos en la película una escena, que se la podían haber evitado, a mi juicio, de homenaje a las propias películas de Tarzán, las de Johnny Weissmuller. Y ahí tenemos a Matt Williams, el hijo de Indiana Jones, haciendo el Tarzán con unas lianas y unos monos a través de la selva. Son homenajes al cine y son homenajes a la arqueología o a la pseudoarqueología, a la magia, que se está empezando a poner en marcha precisamente en esos años 60. Por lo tanto, descabellado no es, interesante mucho y con fundamento todo.